Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy Yamila Scala nos va a contar cómo quedó posicionado el sistema de jubilación argentino en un ranking global publicado hace muy pocos días. También Juan Pablo Piceta nos va a hablar de inclusión financiera. ¿Qué iniciativas están llevando adelante las entidades argentinas para ampliar el acceso al financiamiento? Vamos a hablar asimismo de seguros de vida obligatorios y en el último bloque vamos a conversar con el politólogo Facundo Nehamkis para analizar la situación política y económica de la Argentina. Abrimos entonces el programa de hoy con el tema de inclusión financiera, es decir, la ampliación del acceso al financiamiento. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, ¿eh? Bueno, ¿qué viene sucediendo con este tema aquí en nuestro país? Bueno, Ale, es bastante conocido, ¿no?, este problema de la inclusión financiera y de la educación financiera, ¿no? Tanto el público en general tiene pocas herramientas, ¿no? Generalmente no conoce esto, pero es más sensible en mujeres sobre todo y en jóvenes. En el caso de las mujeres, según uno de los estudios que hizo Mercado Libre con Trendcity, la brecha, por ejemplo, entre mujeres y hombres es el 24% de las mujeres, en base a esta encuesta en toda la región, tiene apenas el 24% de los conocimientos, ¿no?, básicos, frente al 44% de los varones. Sí. Entonces, y en Argentina esto es mucho más sensible. Entonces, a nosotros se nos ocurrió la idea de, bueno, comentar cuáles son algunas líneas de crédito y financiamiento para este tipo de segmentos. En primer lugar, bueno, el sector privado en general hay poco de esto. A nivel público hay más desarrollado. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Productivo lleva las líneas Emprender con Perspectiva de Género. Son aportes no reembolsables para proyectos de inversión, ¿no?, para la etapa de inicio y para la conclusión de los proyectos. Esto generalmente se trabaja mucho con entidades que fomentan el desarrollo de las mujeres. Por ejemplo, hay una de esas, se llama Inicia. Después, a nivel banca pública también, ¿no? Hay el Banco Vapro, lleva una línea que se llama Impulso Mujeres, que también tiene que ver con esto, ¿no?, créditos a tasa subsidiada, y el Banco Ciudad, lo mismo, lleva una línea que se llama Mujeres Emprendedoras, que en este caso es para aquellas mujeres que lleven son pymes o microempresas con un año de antigüedad en el trabajo, y bueno, le da también una línea de financiamiento. En el caso de los jóvenes, ahí tenemos dos casos muy destacados al sector privado. Por ejemplo, la línea del Banco Santander una que se llama You, que apunta al segmento millennial, ¿no? Ofrece créditos con créditos también a tasa subsidiada, ¿no?, para esto, ya sea para comenzar un emprendimiento o bien para acceder a algún tipo de bien, como sea monopatines, como productos para el segmento joven. Claro. ¿No? Y en segundo lugar hay otro segmento, a través de la fintech Nubi, que es para más jóvenes todavía, ¿no? Estamos hablando de un segmento de 13 a 17 años. No me digas. Adolescentes. No, acá ¿Financiamiento para ellos? Hay financiamiento para ellos para bancarizarse. Le voy a decir a mi hijo, entonces. Bueno, es como para averiguar. Ahí, justito. Es como para averiguar, ¿no? Esto básicamente tiene que ver con billeteras electrónicas, a la cual a través pueden acceder a distintos tipos de financiamiento, obviamente con topes, con supervisión, ¿no?, de los adultos mayores, pero es un producto específico para adolescentes que inician todo lo que tiene que ver con lo financiero. Bueno, entonces iniciativas dirigidas a ampliar el acceso a las herramientas del sector financiero. Bueno, hace algunos días se conoció un informe de una consultora internacional que calificó los sistemas de jubilación de 43 países, entre ellos Argentina. ¿Y cómo le fue, Yami, a nuestro país? Bueno, se analizaron 43 sistemas jubilatorios, es el índice global suspenso, ¿no?, de pensiones. De 43 sistemas, Argentina quedó en el puesto 42, por encima de Tailandia, siendo el primero de la lista Islandia. En concreto, lo que se menciona es que si bien hay algunas cuestiones que hacen a su fortaleza, las debilidades son tales y las omisiones que esto pone en riesgo su eficacia y su sostenibilidad, ¿sí? Esas son las conclusiones específicas
respecto a Argentina y bueno, es un ranking y del análisis y la comparación surge este número. A nivel regional, por ejemplo, Chile quedó en el puesto 13, Perú 24, México 35, Brasil 26. 50 indicadores, ¿sí? Que de nuevo, esto es una radiografía a nivel mundial, estamos hablando de con estos 43 sistemas de 2/3 aproximadamente de la población mundial, pero lo que hace es traer luz respecto de, bueno, qué cosas podrían ser diferentes, de nuevo, por fuera mismo de la comparación de todo lo que hace al sistema previsional argentino. Cuando uno se fija cuáles son aquellas características, está bien, primero, segundo, tercer puestos de los países que tienen mejores sistemas según esta consultora, se destaca que tienen una excelente administración, que son sostenibles y que tienen beneficios sólidos, ¿sí? Entonces, y no como en la Argentina, ¿no? En donde en los últimos años hemos tenido una pérdida importante del poder adquisitivo de los saberes jubilatorios, ¿no? sí, y lo que sucede y en contextos inflacionarios como el que atravesamos, cuando uno empieza a ver todos estos rankings, aquellos países con niveles de inflación más altos, siendo ya la inflación no un tema muy actual en el mundo, pero sí para aquellos países que siguen con este flagelo, bueno, ahí siempre lo que hace desde ya el poder adquisitivo, lo que uno puede comprar, a lo que uno puede acceder con el dinero que gana, ¿sí? Es que se enfrenta a esta situación cada vez de una baja, ¿sí? En la calidad de vida, por ende, y este es uno de los ejemplos. Se dan recomendaciones en el estudio que obviamente son parte de las cosas que tal vez se podrían hacer. Dice introducir un nivel mínimo de contribución obligatoria a un fondo de ahorro para la jubilación. Tal cual. Y bueno, esto una de las opciones desde ya, bueno, el sistema jubilatorio es uno y lo que nos hace pensar en cómo uno puede hacer frente o planificar, si es que puede, ¿sí? Aquel momento en el que llegue el retiro, la jubilación. Y por eso a veces comentamos, ¿no?, lo que son los instrumentos de ahorro, como los seguros de retiro, los seguros de vida con capitalización. Tal cual, perfecto. Bueno, muy bien, vamos a cerrar este bloque ahora con información sobre las alternativas que existen disponibles en nuestro país para invertir de una manera en la que uno, además de obtener una rentabilidad, también hace una contribución que tiene un impacto social o ambiental. ¿Cuáles son estas alternativas en nuestro país? Sí, Ale, bueno, la novedad de la semana, de esta última semana, fue una emisión en obligaciones negociables que sacó la Asociación Civil Un Techo para la Argentina, ¿no? Es esta ONG que se dedica a desarrollar emprendimientos sociales, de vivienda social, y lo destacado es que fue la primera asociación civil que ingresó al mercado de capitales colocando obligaciones negociables por 18 millones de pesos, obligaciones garantizadas clase 1, que bueno, es todo un estreno, ¿no?, de este segmento que no había estado, ¿no?, hasta el momento, obviamente con apoyo de universidades, Universidad 3 de Febrero, bancos, ¿no?, porque no tiene la expertise técnica para ingresar al mercado, ¿no? Pero bueno, no es la única, el único segmento, hay varias ya, algunas con cierta historia, por ejemplo el Banco Ciudad, que ya desde el año pasado entiendo que fue la primera entidad pública que salió a colocar bonos sociales al mercado, que también cierto relativo éxito, cierto interés desde ese punto de vista. Y en el sector privado está el Banco Galicia, que fue también dentro de las pioneras que salió al mercado para colocar bonos sociales. En el caso más destacado de Galicia tiene que ver con un bono verde, ¿no?, que salió en 2018, que todavía sigue activo y colocó por 100 millones de dólares, ¿no? Obviamente con el objetivo de financiar proyectos e inversiones sustentables, verdes, en esta sintonía. Y en paralelo, ¿no?, con la pandemia, también el Banco Galicia desarrolló un fondo específico de emergencia COVID, en el cual también realiza este tipo de financiamiento, inversión para proyectos y líneas de asistencia, ¿no?, por la pandemia frente a situaciones de salud. Alternativas entonces que nos permiten invertir haciendo una contribución al bienestar en el planeta. Con esta información cerramos este bloque, quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar brindando información sobre seguros de vida obligatorios.
sabemos que tu casa no es solo una casa, es un hogar. Protégela con el Plan Hogar Plus de Yapser Seguros. Abrimos este segundo bloque que, como todos los viernes, vamos a dedicar a entrar de lleno en un producto de seguros, un producto financiero. Y hoy vamos a hablar de seguros de vida obligatorios. Y para ello estamos con Pablo Botoni, que es jefe de seguros de personas de Mercantil Andina. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por atendernos. Y bueno, Pablo, recordémosle a los empresarios, a las pymes que nos están mirando cuáles son sus obligaciones, ¿no?, en materia de seguros de vida. Perfecto, Ale. Sí, siempre cuesta identificarlas porque hay una serie de obligaciones superpuestas. Además de la RT, estamos identificando el seguro colectivo de vida obligatorio, ¿no?, el decreto ley, el que conocen todos básicamente, pero que se superpone a otro tipo de seguros, A ver, y que en general son bastante desconocidos. Caso, los convenios colectivos de trabajo, a modo de ejemplo, el más numeroso es el del convenio mercantil, pero cabe aclarar de que hay más de 700 convenios colectivos de trabajo en Argentina, muchos de los cuales tienen sus propias obligaciones. Podemos citar hoteleros, gastronómicos, empleados de estaciones de servicio, etc. Y a su vez, también otro seguro que te diría que el menos trabajado es el de ley de contrato de trabajo, donde estamos hablando de una indemnización equivalente a un múltiplo de sueldos por año de antigüedad, donde, bueno, se llegan a unos montos indemnizatorios superpuestos y que pueden ser demasiado incrementales para algunas actividades económicas chicas, ¿no? ¿Qué pasa, Entonces, Pablo? nuestra propuesta... Sí, perdón, ¿qué pasa si los empresarios no cumplen con estas obligaciones? Bueno, los seguros obligatorios son exigibles, es decir, uno puede estar sujeto a una penalidad por no tenerlos, pero a su vez corre con el riesgo de la indemnización. Tenemos que tener en cuenta que este tipo de seguros no cubre solamente el ámbito laboral, sino también la muerte del trabajador fuera del ámbito laboral, en el ámbito privado. Claro. Así que son cifras muy, muy importantes en algunos casos. O sea que si se da el siniestro, si se da la muerte, el empresario tiene que hacerse cargo de estos montos de su bolsillo, ¿no?, sin contar justamente con una cobertura de seguros. Nosotros identificamos dos puntos de dolor o dos puntos dolorosos para ellos, que son un poco el tema económico, hacer frente a esa indemnización, y después algo usual es la falta de actualización de nóminas y demás, que nosotros la estaríamos resolviendo de manera automática cuando empecemos a operar con Andina RT en los próximos meses, que va a ser otra unidad de negocios del Grupo Asegurador Mercantil Andina, ¿verdad? Ustedes van a incorporar como un servicio que resuelve esta problemática para los empresarios. Exactamente. A partir del contrato de RT, la idea es dar soluciones integrales y a partir de esa integralidad de soluciones poder acceder también a solucionar este punto de fricción o de dolor, que es la cuestión económica, trabajando con tasas preferenciales que le permita al empresario cumplir con todas las obligaciones al menor costo posible, ¿no? Esa es la realidad. Y también me decías que hay como problemas administrativos. ¿De qué naturaleza, Pablo? Exacto. Generalmente no, pero hay muchos casos en el momento del siniestro que faltan actualización de nóminas por, digamos, las altas y bajas, que por ahí generan alguna diferencia entre los asegurados, o una falta de actualización de los capitales porque no se actualizó un convenio colectivo, una paritaria, una cláusula gatillo, lo que fuere. Nosotros, a través de esta interfaz digital que estamos planeando con la RT, digamos, ya estamos dando solución a esa cuestión, que no solamente es difícil para el empleador, depende del volumen de operaciones que tenga, del volumen de la pyme, lo que fuere, pero para los estudios contables, que son los que liquidan sueldos y demás, también es un trabajo complicado de llevar adelante, ¿no? Perfecto, Pablo, para cerrar, y desde la perspectiva del empleado, ¿a quién le debe reclamar el beneficiario de estos seguros en caso, ¿no?, de siniestro, en caso de fallecimiento del titular de la póliza? Exacto. Los beneficiarios, que vale la pena aclarar, son de libre elección de parte del asegurado, el empleado asegurado. La designación opera en cabeza del empleado. Los beneficiarios tienen que ir a reclamarlo, digamos, en contra del empleador. El empleador es el que tiene la obligación. Con lo cual, si no tiene el seguro, lo tendrá, como dijiste vos hace un rato, poner de su propio bolsillo, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Pablo. Bueno, cerramos entonces este bloque con información sobre seguros de vida obligatorios. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el politólogo Facundo Nejamkis.
Sabemos que tu casa no es solo una casa, es un hogar. Protegela con el Plan Hogar Plus de Yapser Seguros. Abrimos este último bloque ya con la presencia del politólogo Facundo Nejamkis para analizar la actualidad política y económica de la Argentina. Facundo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí. No, a ustedes por la invitación. Bueno, de acuerdo a una encuesta que realizó tu consultora hace algunas semanas, Facundo, la población argentina viene perdiendo la confianza en el gobierno para superar la crisis económica. ¿Cómo es esto? Mira, nosotros hacemos dos preguntas que para nuestros estudios son claves para entender la relación del gobierno con la sociedad en un momento determinado. La venimos haciendo hace muchos años. Una tiene que ver con a quién le asigna la sociedad la responsabilidad respecto a la situación que está viviendo, que casi siempre, lamentablemente, en la Argentina es de crisis. Entonces le preguntamos hace años a la sociedad de quién es la responsabilidad de la actual crisis económica. En general, cuando la sociedad empieza a decir mayoritariamente que es del gobierno, se avisora un futuro electoral sombrío. Le pasó a Macri, después de las elecciones de 2017, de cara al 2019, la sociedad empezó a decir basta de espejo retrovisor, ahora es tu responsabilidad. Y a este gobierno le pasó aceleradamente, en mi entender, en parte por errores propios, en parte por la pandemia, que aceleró la distancia respecto al gobierno anterior, y la sociedad rápidamente le asignó la responsabilidad respecto al actual estado de cosas. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta que le hacemos a la sociedad es ¿en qué fuerza política confía más para sacarla de la situación en la que estamos? Y ahí tradicionalmente, en los últimos años, por lo menos también de 2018, la sociedad empezó a crecer y a depositar una confianza cada vez mayor en el Frente de Todos. Eso empezó a declinar, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, a partir del mes de marzo de este año. Y hoy uno podría decir que los números están parejos entre el Frente de Todos y Juntos en la provincia de Buenos Aires, pero lo más destacable de todo es que hay un tercio de la sociedad que no cree en ninguna de las dos coaliciones políticas mayoritarias como para sacarla de la situación en la que está viviendo. Y esa es para nosotros la novedad principal. Es un dato relevante. Pero volviendo, ¿no?, a la pérdida de confianza, ¿crees, por ejemplo, que esta decisión, ¿no?, de congelar los precios está vinculada con esa percepción del gobierno, una necesidad de recuperar la iniciativa, de mostrar resultados inmediatos a la sociedad de cara a la elección de noviembre? Bueno, todo lo que suceda entre la elección de septiembre y la elección de noviembre tiene que ver con el resultado electoral de septiembre. No hay ni una sola medida, ni del oficialismo ni de la oposición, que haya que entenderla por fuera de ese contexto. Hay dos o tres cuestiones que han sido claves, pero yo creo que la principal es la que tiene que ver con el combate a la inflación. Ahí la sociedad le plantea al gobierno una solución urgente a un problema que se ha vuelto cada vez más acuciante, que es el aumento de precios, sobre todo en la canasta básica de alimentos. Entonces, me parece que el congelamiento de precios hay que entenderlo en esa clave. Yo no sé si después de eso va a seguir, quiero decir, el anuncio está hecho hasta el mes de enero. Claro. Ahora, no sé si después de las elecciones van a poder seguir con esta misma medida de congelamiento o habrá una rediscusión también en función de cómo se redefine el balance de poder al interior del propio gobierno. Claro, sin duda. Y en este marco, si tenés que decir, ya un poquito también más lejos de cuando se conocieron los resultados, habiendo pasado algunas semanas, ¿cuál fue y cuál está siendo la principal estrategia del gobierno y de la oposición para llegar al 14 de noviembre? A ver, el gobierno tuvo dos momentos. Un primer momento que fue caótico, que fue la primera semana post-elecciones, donde, bueno, salieron a la luz todas las internas que se suponían que estaban por debajo, pero que no eran evidentes, salvo por algunos destellos muy particulares, alguna carta de Cristina, alguna chisme que salía en los medios, pero no era evidente las diferencias que había en el interior del gobierno. Bueno, eso se vio en la primera semana, fue muy caótico, impactó mucho en la sociedad la idea de que no había nadie que condujera políticamente el proceso. Después se tomaron una serie de decisiones, un cambio de gabinete y apareció con mucha más fuerza un sector del peronismo que yo te diría prácticamente desde el año 2003 estaba olvidado. No porque no tuviera ninguna responsabilidad, sino porque con la hegemonía de primero Néstor y después Cristina Kirchner, gobernadores e intendentes aparecían en un segundo plano. Hoy vos tenés un gobernador como Juan Mansur como jefe de gabinete del gobierno nacional y un intendente como Martín Saurralde como jefe de gabinete en la provincia de Buenos Aires. Entonces, quiere decir que el kirchnerismo le da al peronismo más clásico, más tradicional, un lugar, por lo menos
hasta la fecha de elecciones. En términos de políticas, uno que ve una combinación de dos componentes. Por un lado, la distribución de incentivos materiales para tratar de llegar al votante que no pudieron llegar durante las PASO, y por otro lado, incipientes políticas de combate al aumento de precios, básicamente el congelamiento. Eso del lado del oficialismo. Del lado de la oposición, yo veo una oposición que hace la plancha, y no está mal, porque ganó la elección. Claro. El que necesita recomponer su estrategia es el oficialismo. La oposición, ¿qué hace? Trata de reforzar la fórmula que le dio lugar al éxito. Una combinación de algunos stop importantes al gobierno, el famoso basta, la disyuntiva decidí qué querés, al que le estaba planteando la campaña de Juntos, pero también componentes de moderación que ofrece Horacio Rodríguez Larreta ya en su plan y su proyección como candidato presidencial de cara al 2023. ¿Y de alguna forma se pudo recuperar algo de esa imagen fragmentada de los días posteriores a la elección? ¿O no hay indicios en absoluto? ¿O en realidad a través de algunas de sus respuestas ustedes pueden llegar a esa conclusión? Si vos me preguntás si los índices de gobierno, de gestión de gobierno, de imagen de los dirigentes, se han mejorado después de las primarias, independientemente incluso de esa semana, yo te diría que no, que hoy no se ven mejoras sustanciales y que tampoco hay un impacto en la intención de voto respecto al resultado electoral. Lo único que sí hay, y que yo creo que hay que prestarle atención, porque puede ser que sobre el final eso termine impactando, es que muchos intendentes del Gran Buenos Aires, que es uno de los lugares donde está concentrada la batalla política del peronismo, sí están mejorando ellos en imagen. Es decir, ellos sí están trabajando muy intensamente la elección. No digo que el resto no, pero ellos se nota más y eso tiene un impacto en su imagen muy positivo. Yo tengo 3 o 4 distritos que te puedo no mencionar, pero que te podría decir ahora de memoria, del conurbano, sobre todo de la tercera sección electoral, cuyos intendentes han mejorado entre 4 y 5 puntos su imagen positiva respecto de las PASO. En principio, igual, Facundo, ¿esperás una repetición del resultado de las PASO? Nosotros esperamos un resultado similar, no debería haber cambios sustantivos, porque... Tanto a nivel de la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional. Sí, porque para que eso se produjera tendrían que haber cambios sustantivos. Y la verdad que más allá de las buenas intenciones del gobierno, en un mes y medio es muy difícil generar cambios tan profundos. Muy bien, Facundo, nos quedamos sin tiempo. Tenía varias preguntas más para hacerte, las hacemos en otra oportunidad. No, gracias por haber estado aquí. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis de Facundo Nehamkis, el politólogo, sobre la situación política y económica de la Argentina. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.